que la sesión convocada para las 15 horas ha sido cancelada. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. El día de ayer, en la sesión que estaba presidida por una de las integrantes del CAL, yo había señalado, señor presidente, y aprovecho su presencia a decir que es indispensable que la nueva conformación que se ha dado del Consejo de la Judicatura con el doctor Álvaro Román al frente, también pedirle a nombre de este organismo de que se realice una importante investigación, una auditoría de personal para que se sepa, mientras aquí estábamos en el juicio político a ese Consejo de la Judicatura, qué promociones se dieron, qué cargos nuevos se otorgaron, a quiénes son los beneficiarios, que se investigue si hay asambleístas que tienen parientes que justamente en ese proceso fueron beneficiarios, que se conozca también qué delegaciones se cambiaron, cuál fue el sentido o la razón por que se otorgaron delegaciones, se cambiaron los representantes, los dignatarios de esas delegaciones y esas designaciones nuevas, ¿a qué obedecieron? Si técnicamente se les otorgaron o fueron por qué beneficios. Eso es importante, señor presidente, que el país conozca, no solo la Asamblea, porque no puede ningún organismo pretender prostituir a una Asamblea Nacional que, por cierto, ahora ha quedado absolutamente demostrado que obró en derecho y, por tanto, jueces como este Lindao, que ayer lo señalaba, un juececillo de cualquier cantón, pretendió trastocar la democracia e irse en contra de la primera función del Estado. Ha quedado demostrado, por tanto, y ese juez debe ser sancionado, y no solamente sancionado, investigado por la Fiscalía por sus actos inmorales. Señor presidente, respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador, conocido por todos de manera llamado el Código de la Democracia. Y esta es una norma absolutamente importante para el quehacer de las organizaciones políticas. Es el código que rige las acciones de todos los partidos políticos, pero también de los procesos electorales en el país. Por lo tanto, enfoca un tema relevante que es la democracia en el Ecuador. En el anterior periodo alcanzamos, uniéndonos de mujeres de todas las bancadas, realmente que hoy ya se aplique los beneficios para que las mujeres encabecen las listas de un 30% y que en el 2025 haya una verdadera equidad en el 50%. Pero lo fundamental también, que nuestro país va a la vanguardia de la lucha por los derechos de las mujeres, y es así que el binomio presidencial tendrá que ser hombre-mujer, mujer-hombre, porque somos el 50% de la población y necesitamos esos espacios de decisión política y de poder para poder implementar realmente todo lo que tenemos que eliminar, esas grandes brechas de desigualdad que desgraciadamente los hay. Sin embargo, que hicimos importantes aportes y cambios en el ejercicio político como expresidenta de Izquierda Democrática por más de 4 años, me permite determinar que aún subsisten falencias que deben ser corregidas. A continuación voy a presentar de manera general 3 temas que considero esenciales, importantes, para incluirse en este proyecto de ley reformatoria. Uno es la temporalidad para la inscripción de candidaturas. Si bien se conoce que hay el mandato constitucional en el artículo 113
que determina que las servidoras o servidores públicos y los docentes que podrán candidatizarse y gozarán, señala la norma constitucional, de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. Esta norma constitucional, por supuesto, no la podemos cambiar, pero ¿qué es el efecto que nos está dando? Las candidaturas se inscriben 100 días antes de las elecciones, los servidores, los maestros, los docentes pasan aproximadamente 3 meses sin recibir ingresos para sus familias, para sus hogares. Están prácticamente inactivos, sin necesariamente estar activos en la política, porque ustedes saben que la campaña es posterior. Eso afecta a la economía familiar de un ecuatoriano promedio que precisamente o es funcionario público o es docente, y pues no le permite solventar los gastos mensuales sin un ingreso permanente. Por lo que muchas personas aptas y con importante liderazgo desisten de ser candidatos por esta causa. Y los que aceptan realmente encuentran un sinnúmero de complicaciones. Por esta razón, colegas asambleístas, solicito se incluya una reforma al artículo 98 del Código de la Democracia en el cual se permita que la inscripción de las candidaturas de los servidores públicos y docentes sea hasta 10 días antes del inicio del proceso electoral. Otro tema que quiero abordar y que muchos de ustedes, porque aquí quizás la mayoría son dirigentes de sus partidos políticos, de sus movimientos y organizaciones, es un tema que ocurre con las declaraciones patrimoniales. Las declaraciones se presentan, obliga que se presenten los candidatos, y ustedes saben, y muy bien aquí ya se señaló, es un requisito que ganó en el sí, en la consulta popular del 2017. La esencia del tema es conocer los bienes de los candidatos y si mantienen capitales en paraísos fiscales. Comparto lo señalado por la asambleísta Esther Cuesta. Esto tenemos que corregir y se corrigió precisamente en la consulta. Sin embargo, no vamos a eliminar, porque ello constituiría un retroceso en materia de transparencia en el Ecuador que ha venido avanzando en estos últimos años. Sin embargo, quiero llamar a una reflexión que la podemos evaluar, y es que el costo de una declaración juramentada en este tipo cuestan alrededor de 35 a 40 dólares. A nivel nacional existen 61.850 candidatos principales. Tomemos en cuenta que hay el mismo número de suplentes o alternos. El valor de las declaraciones en el último proceso fue de aproximadamente 2.5 millones de dólares. En eso están los parlamentarios, los alcaldes, los prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales. Hago énfasis en los vocales de las juntas parroquiales, pues a ellos tienen que asumir ese valor, principales y alternos. Y eso quiero que ustedes deben haber vivido también. Muchas veces se resisten a aceptar esta candidatura porque no tienen los recursos. Es importante que se mantenga la esencia de la declaración, considerando que el contenido es producto de una consulta popular, por supuesto. Pero lo que yo propongo es modificar el mecanismo mediante el cual se lo realiza. Y quiero señalar que, por ejemplo, en un país vecino, país cercano, país Chile, el organismo de control está a cargo de administrar un sistema de información que permite el acceso permanente de los declarantes en un formulario electrónico único a los campos requeridos y a las declaraciones efectuadas. En Ecuador se podría utilizar también este mecanismo para evitar que se lo haga a través de una notaría, eliminando así los costos incurridos. Y recordemos que también se puede implementar
una declaración en línea o a través del portal propio del CNE conforme a la Ley de Registros y de Datos y Optimización de Trámites. El último aspecto nada más, señor presidente, es el relativo al fondo partidario. Aquí encontramos una contradicción. De acuerdo al artículo 355 del Código de la Democracia, las organizaciones políticas reciben el fondo partidario para formación, publicaciones, capacitación, investigación y funcionamiento institucional. La ejecución de este fondo obedece a la planificación de cada organización, por lo que muchas veces estos recursos permanecen inactivos en las cuentas de los bancos. Económicamente se sabe que el dinero inactivo pierde su valor en el tiempo. El artículo 364 del Código de la Democracia establece que las organizaciones políticas están facultadas a realizar inversiones. Y es así, es normal, porque los partidos políticos somos entes privados, no somos instituciones públicas. Con la finalidad de que se evite esta contradicción entre las disposiciones del artículo 355 y 364 del Código de la Democracia, solicito se incluya un último inciso en el artículo 355, estableciendo que se pueden realizar inversiones a corto plazo y que el rendimiento resultado de esta inversión se deba utilizar conforme establece el mismo artículo. Todas estas observaciones, señor presidente, al presidente y a los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, junto a otras, les haré llegar por escrito a esta comisión. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas.